Están todos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, compartiendo la palabra del Señor. La verdad que hoy la palabra que tenemos para compartir tiene que ver con nuestro diario vivir. Porque para eso es la palabra de Dios, para poder aplicarla en nuestro diario vivir. La palabra de hoy tiene como título Decidiendo bien. Y qué difícil que es saberse decidir correctamente a la hora de tener que tomar decisiones. A veces se torna difícil tomar las decisiones correctas, pero es lo que debemos hacer. En más de una oportunidad, muchas veces no hemos tomado la decisión correcta y eso trajo daños colaterales, sí, pérdidas. Aunque sea, a veces son pérdidas de tiempo, ¿sí? Donde vamos a decir, emprendemos algo que quizás no era lo correcto y hemos hecho inversiones hasta económicas y no era lo correcto. O sea, no era el tiempo o no era lo que teníamos que hacer. No tiene por qué ser algo malo a la hora de tomar decisiones. De haber tomado decisiones incorrectas, no tiene por qué ser cosas del nivel de, vamos encasillándola dentro del pecado, aunque la palabra pecado significa errar al blanco. De una forma pecamos errando porque quizás no son los tiempos o verdaderamente eso que queremos hacer no está dentro de la voluntad de Dios, por más que no sea malo. Por eso quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios habló a mi vida, de una porción de la Biblia que hemos compartido varias veces, en la cual yo he predicado varias veces, que es en Génesis 26, en la vida de Isaac. ¿Sí? Cuando tiene que tomar una decisión en un tiempo complicadísimo, en un tiempo donde estaba la sociedad, vamos a decir a nivel mundial, porque era en ese lapso, estaba pasando por una etapa, por decirlo así, de gran tribulación, de gran angustia, ya que era un tiempo de hambruna. En Génesis 26:1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Había hambre. Y el hambre que había en aquel tiempo era hambre de donde la gente moría de hambre. No es que simplemente estaban pasando unos días sin comer, sino que poco a poco la gente iba muriendo. Los animales iban muriendo. La vegetación primeramente venía muriendo porque eran tiempos donde los cielos se cerraban y eran tiempos de sequía y el agua que no descendía y hacía que el ciclo se dé, hacía que la gente empiece a tener pérdidas. Primeramente en todo lo que tenía que ver con los sembrados, después tenía que ver con los animales, por la sequía, falta de agua, y eso traía pobreza y traía mortandad poco a poco en las regiones. Entonces la gente tenía que emigrar, salir de ese lugar a otro, y en ese caso la gente mayormente iba a Egipto, porque así dice aquí la palabra. El versículo 2 dice, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahí estaba, donde tenía que tomar la decisión Isaac. La lógica era, como hacían todos, ir a Egipto. La palabra que Dios le habló era quedarse donde estaba. Si los que estaban ahí se iban a Egipto por la hambruna y por la sequía y por todo lo que estaban viviendo, la lógica era ir con ellos también. Pero Dios los lleva a un desafío. Dios los lleva a confrontar la lógica con la obediencia a la palabra, o sea, la obediencia a Dios. Y eso es lo que quizás hoy vivimos nosotros también. Quizás no a esos niveles de hambruna, de mortandad
como estaba pasando en aquel momento, sí estamos viviendo en el tiempo esta pandemia, donde la gente poco a poco va muriendo, lamentablemente. Hemos visto a lo largo de estos meses de pandemia, en este año, cómo han muerto muchas personas en otros países, números, cifras muy alarmantes, grandes, donde vemos casos hasta donde han muerto casi 1000 personas por día, como el caso que hemos hablado muchas veces de Italia, de lo que fue España, Francia, lo que está pasando en Estados Unidos, en nuestros, vamos a decir, países vecinos como Brasil, lo que pasó en Ecuador, y lo que pasa de donde hay niveles grandes de mortandad. En aquel tiempo, cuando venía estas clases de mortandad, la gente emigraba, salía rápidamente, pero hoy estamos en una pandemia a nivel mundial donde no podemos salir. O sea que hoy más que nunca tenemos que creer y confiar y activar la fe en nuestro Señor, de que Él hará la obra en nosotros. Y esa fe que Él alimenta a través de su presencia en nuestras vidas, es la fe que le vamos a transmitir a aquellos que no tienen a Dios todavía, aquellos que creen pero que no tienen a Cristo en sus corazones, aquellos que creen que son criaturas pero todavía no son hijos. Entonces ahí estamos nosotros, tomando hoy una decisión, y esa decisión tiene que ser bien tomada, que es aferrarnos más que nunca a nuestro Dios. Isaac, hijo de Abraham, ya había experimentado lo que su padre le contaba. Ahí estaba la voz de Dios hablándole a Isaac. Entonces Isaac tenía que ahora tomar una decisión. Antes la decisión la había tomado el padre Abraham. Y él conocía de Dios, pero todavía no había experimentado en plenitud a Dios. Entonces aquí estaba la oportunidad de tener sus primeras experiencias con Dios, donde Dios le estaba hablando directamente a él, donde Dios le estaba diciendo: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Le estaba asegurando Dios que así como estuvo con el Padre, estaría hoy con él. Y así como estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y así como estuvo con nuestro Señor aquí en la tierra, Dios Padre también está con nosotros hoy. Por eso quería compartirle esta palabra, para que cuando tomemos decisiones podamos pensar bien lo que vamos a hacer. Dice el 4 del 26 de Génesis: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. O sea que Dios le estaba diciendo: lo que dije que iba a hacer con tu papá, hoy lo voy a hacer contigo. Y así como Dios habló y bendijo a la humanidad a través de Abraham en Cristo Jesús, hoy Dios nos bendice a nosotros. Por eso tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisión, y la decisión tiene que ser bien tomada. Ahora, hay veces que tomar decisiones no es tan fácil, porque para tomar decisiones muchas veces tenemos que pensar. Y a la hora de tomar decisiones en Dios, no solamente tenemos que pensar, sino que tenemos que creer. Creer en su palabra y lo que Él dice en su palabra. La lógica te dice que las cosas están empeorando. La lógica nos dice que se están cerrando empresas, que están quebrando los gimnasios, que están quebrando muchos negocios que no se están abriendo. Y que eso traerá vamos a decir, un golpe colateral a la economía de Argentina y del mundo. Pero nosotros tenemos que confiar. Aquí la sociedad está colapsada económicamente. Ellos tenían que salir, tenían que ir a Egipto donde había provisión.
Pero Dios le estaba diciendo, no confíes ahora en la lógica, confía en mí y en mi palabra que yo te suelto hoy. Entonces ahí estaba Isaac. Tenía que tomar una decisión. Y la decisión era obedecer. Cada día tenemos que tomar esa decisión nosotros. La decisión de obedecer a Dios. La decisión de hacer lo correcto. La decisión de tomar nuestra cruz cada día y seguirlo al Señor. Y eso significa morir a nuestra carnalidad y a nuestros deseos que van en contra de la palabra de Dios, en contra de nuestro mismo Señor. A través de nuestra propia concupiscencia, dice la palabra que somos tentados. Y dice que al ser tentados nosotros, dice que el enemigo se levanta para brindarnos, ¿sí? Toda clase de, ¿cómo decirlo? Toda clase de situaciones para que nosotros decidamos hacer lo correcto o lo incorrecto. Él te presenta oportunidades, abanico de cosas para que tú decidas qué hacer. Y a veces es más fácil accesar o acceder a cosas que están a nuestro alcance, cosas sencillas, que a creerle a Dios. Es como cuando una persona está sin trabajo y resulta que sale un trabajo que te impide seguir desarrollándote en Dios. Un trabajo que te saca de lo que es congregar, de lo que es la intimidad con Dios, un trabajo que te absorbe. Estamos entendiendo que esa no es la mejor decisión, a pesar de que suple una necesidad, eso traerá otros abanicos de necesidades aún mayor. Porque Dios nunca nos va a dar algo a nosotros que nos aleje de Él. Las bendiciones de Dios dice que no vienen, no añaden tristeza, angustia con ella. ¿Sí? Lo que te brinda al mundo siempre de alguna forma u otra añade y trae aflicción y tristeza. Por eso tenemos que vivir en el equilibrio, y el equilibrio es estar en Cristo. Hay personas que no están acostumbradas a tomar decisiones. Hay personas que van a contar y a preguntarle a otro qué decisión tomar. Y a veces es bueno, pero no siempre es bueno. Porque no sabemos si aquel que nos aconseja tomar la decisión está siendo direccionado por Dios para que hagamos lo correcto. Por eso es importante conocer la Escritura y orar a Dios en cada momento que tengamos que tomar decisiones. Dice que hubo hambre en la tierra y eso trajo una gran necesidad. Pero Dios le estaba hablando a él diciendo que si él se quedaba en ese lugar y obedecía, él estaría con él. Y que él traería la bendición que trajo a su padre, la traería también en él. Y conocemos la historia. Conocemos cómo Dios obró a lo largo de la vida de Isaac. El versículo 2 dice: y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y cuando él fue a ese lugar, sabía que no era un buen lugar tampoco, que corría riesgo. Entonces dice, y se le apareció el Señor. Y ahí se manifestó a él, diciendo, no desciendas a Egipto. ¿Y de qué manera muchas veces uno desciende a Egipto? Cuando uno, en vez de buscar mejorar nuestra forma de dialogar y de hablar en un lenguaje sano, en un lenguaje, podemos decirlo, cristiano, muchas veces la gente, estando aún en la iglesia, desciende a Egipto en su mente, en sus corazones, manteniendo un lenguaje carnal, un lenguaje secular, cuando Dios nos lleva a nosotros a tener y mejorar en nuestro lenguaje. Acordate que como pensamos, actuamos. Y dice que la boca habla de la abundancia del corazón.
Por eso cuando muchas veces uno escucha a los jóvenes que todavía siguen hablando en su jerga, en su forma de ser, muy de barrio, muy, no estoy hablando de con pocos recursos de palabras, porque yo soy de pocos recursos de palabras, sino estoy hablando de aquellos que hablan como hablan los pibes, ¿sí? En ese lenguaje tumbero, en ese lenguaje secular, de calle, que no edifica la vida de esa persona, sino que hace que se manifieste lo que todavía está en el corazón. Cuando vemos actitudes en personas, chicos y grandes, actitudes de la vieja vida, te das cuenta que todavía hay pensamientos arraigados en Egipto. El corazón, la mente todavía está en Egipto, aunque ellos están en Dios. Recordemos que Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón de Israel, porque eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No le compete a Dios que nosotros, tenemos que hacer. Dios cumple su palabra y Él nos tenía que liberar al pueblo en 400 años y así lo hizo. Ahora le tocaba al pueblo, a través de las maravillas que vieron, de creer plenamente en Dios. Y conocemos la historia de Israel, que no creyó plenamente en Dios, sino que vivió quejándose, constantemente quejándose, todo el tiempo quejándose. Vieron las maravillas, vieron las plagas, vieron cómo las plagas caían en Egipto, Israel no era tocado, y vieron cómo se abrió el mar, vio cómo se abrió todo, vio cómo lo liberó, vieron cómo Dios proveyó agua en el medio del desierto, vieron las maravillas de Dios, veían todos los días la columna de fuego en la noche y la nube que daba sombra en el día. Pero así todo, había momentos donde se quejaban como que nunca habían experimentado a Dios. Es porque su corazón todavía estaba en Egipto. Es porque su corazón todavía no estaba plenamente entregado a Dios. Y así viven muchos cristianos en este tiempo, a nivel mundial. No estamos hablando solamente de la iglesia local, sino a nivel mundial. Gente que cree en Dios, gente que experimenta de Dios, gente que ve la mano de Dios, pero que su corazón todavía tiene ataduras con Egipto, ataduras con la vieja vida, cosas a las cuales el hombre no quiere renunciar. Y a la hora de tomar decisiones muchas veces toma la decisión incorrecta de seguir estando en esa condición y de seguir viviendo, a pesar de que ahora está en Cristo, de vivir cosas que todavía no agradan a Dios. Por eso este es un tiempo radical, donde cada día tenemos que escoger lo correcto. Y lo correcto es obedecer a Dios. Dios nos manda a nosotros a pensar conforme a su escritura y no conforme a las experiencias vividas del pasado sin Dios. Entonces nos lleva a nosotros a vivir en un estado de fe constante, donde la lógica va a tener todos los días un encontronazo con la fe. La lógica va a decir que las cosas están empeorando, que quizás es realidad. Pero la fe va sobre la realidad porque es sobrenatural, o sea, sobre lo natural, lo real de cada día. Ahí se activa la mano de Dios. Cuando Isaac es confrontado por Dios, cuando Dios le dice, quédate aquí, habita aquí como forastero, como diciendo, hey, vas a estar acá por un periodo de tiempo. No te aferres a este lugar porque vas a ver grandes bendiciones, porque después te voy a mover. Pero necesito primero que obedezcas quedándote aquí. Y dice que se quedó y conocemos la historia, que sembró y cosechó aquel año al 100%. Y qué maravilloso que fue y leer esta palabra, no porque nos llena de fe y de esperanza, pero a la hora de aplicarla, a la hora de vivirla, tenemos que obedecer y creer plenamente en Dios. Aún el padre de la fe, Abraham, en el tiempo de hambruna, de mortandad, cuando hubo la primera hambre, como dice acá la escritura, Abraham bajó a Egipto. Aunque entre comillas pareciera que hubo una bendición, porque de allá de Egipto salió con riquezas, salió con más ganado, Abraham comete un gran error,
que por miedo dice que al ver a la esposa tan hermosa, cuando llegaron al lugar mintió diciendo que era su hermana. Aunque sabemos que era media hermana, pero no dejaba de ser su esposa. Pero él mintió diciendo que era su hermana por miedo a que lo maten a él. Cuando vemos otra vez acá en Génesis 26, encontramos que Isaac mira a su esposa y ve la hermosura de su mujer y vuelve a repetir el mismo patrón de mala conducta, que por miedo vuelve y dice que también es su hermana. ¿Por qué pasa estas cosas? Si en Génesis 16:1 dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y dice que ella tenía una sierva egipcia. ¿De dónde vino esa mujer egipcia? De Egipto cuando bajaron. Cuando salieron también con esta mujer. Y conocemos la historia de hoy, ¿no? Que hasta hoy hay guerra, porque de ahí viene Ismael, y de ahí vienen los árabes, y todavía sé la historia por un error, por cometer un error, un hombre trajo consecuencias hasta los días de hoy. Ahora, ¿cuántas consecuencias cometimos nosotros por los errores de nuestros padres? ¿Cuántas cosas sufrimos por errores de nuestros padres? ¿Y cuántas cosas sufrieron también nuestros hijos por nuestros errores? Una mala inversión, una mala decisión, una mala manera de comportarse, una mala manera de relacionarnos matrimonialmente puede traer sufrimiento a nuestros hijos. Una mala manera de administrar el dinero puede hacer que los recursos no alcancen hasta fin de mes como corresponde. Por eso es importante tomar buenas decisiones, y las buenas decisiones las vamos a tomar siempre que vayamos con sinceridad a la oración buscando a Dios. Cuando buscamos a Dios verdaderamente de corazón, no buscando que Dios nos diga lo que nosotros queremos oír de Él, sino que verdaderamente nosotros dispongamos a oír la voluntad de Dios. Cuando usted vaya a orar, no vaya a buscar que Dios conteste lo que usted quiere. Usted vaya a buscar la respuesta de Dios. Usted vaya a que Dios le hable a su vida, a su corazón. Porque nosotros cuando vamos a Dios, vamos a escucharlo a Él, lo que Él quiere decirnos a nosotros. Entonces nosotros estaremos bien direccionados. Pero cuando nosotros vamos a querer buscar que Dios hable a nuestras vidas lo que nosotros queremos, ahí corremos el riesgo de poder escuchar mal o no oír correctamente la voz adecuada, que quizás el imitador suelte la palabra. Y sabemos quién es el imitador, ¿no? Entonces, tenemos que ser hijos sinceros delante del Padre. Tenemos que ir con sinceridad delante del Padre. Tenemos que entender que a la hora de tomar decisiones voy a ir a escuchar lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra, lo que Él quiera decirme, y a obedecerla. Isaac obedeció y se quedó, pero así que obedeció y se quedó, también comete el mismo patrón de error que cometió el padre al sentir miedo. Y este es un tiempo donde no podemos sentir miedos. Nosotros no estamos para sentir miedos, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si estás en una relación plena con Dios, no puede haber miedo en tu corazón. Y si lo hay, en la oración Dios te trae la fortaleza y la seguridad de que Él está contigo. Dice el versículo de Génesis 12:13, que Abraham le dice a su esposa: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En el versículo 26:7 encontramos esta porción donde Isaac está hablando. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Sí? Entonces vemos como un patrón de conducta errónea se cumple acá, la podemos ver claramente en la Escritura, que viene por el miedo, y que se cumple un patrón de conducta que muchas veces se
reproducen en nuestras vidas las malas conductas de nuestro padre, a lo cual muchos llaman maldición generacional, ¿sí? Y porque es maldición de gen. ¿Y qué son los genes? Viene del genoma humano, o sea, de los genes que son transmitidos a nuestra vida a través de nuestros padres. Según el diccionario dice que el genoma humano es el conjunto de material hereditario de un organismo, la secuencia de nucleótidos que especifica las instrucciones genéticas para el desarrollo y el funcionamiento del mismo, que son transmitidas de generación en generación de padres a hijos. O sea que mucho de nuestra forma de ser, ya cuando nos vemos el fenotipo, que seríamos lo que nos parecemos, ¿sí? A nuestros papás, ¿no? Uy, sacó los ojos del padre, ¿no? Cuando escuchamos ahí esa frase, ¿no? Cuando vemos un bebé, mirá, sacó los ojos del padre. Uy, sacó, mirá, las manos que tienen como la del abuelo, como la del padre. Claro, porque es el genotipo, ¿sí? Y después tenemos la genética, que es lo que somos nosotros orgánicamente por dentro. Por eso también encontramos enfermedades que son congénitas, ¿sí? Que vienen de generación en generación, que se van transmitiendo porque están en el ADN. Entonces a eso podemos llamar maldiciones generacionales porque son transmitidas por el gen en nosotros. Ahí encontramos también actitudes, ¿sí? Forma de ser, la cual muchas veces el hombre no quiere ser así, no quiere tener esas actitudes. Hemos escuchado a muchas personas diciendo: yo no quiero ser como mi papá, o yo no voy a ser como mi mamá. Y más cuando una persona está dolida, resentida por la mala vivencia, del sufrimiento que le causó las malas decisiones de nuestros seres queridos, de nuestros padres. Cuando encontramos la palabra maldición, significa estado de impotencia, como si estuviera amarrado, siendo incapaz de impedir sus efectos. Entonces eso es estar en maldición. Personas que quieren salir pero que no pueden. Personas que quieren dejar de ser de una forma pero son, y en un momento X copian el patrón de conducta de nuestros padres, de abuelos. Por eso en este tiempo, a la hora de decidir, lo primero que tenemos que decidir al aceptar a Cristo como Señor y Salvador es decidir dejar que Dios obre completamente en nuestro interior para transformar, y que el ADN de Cristo en nuestra nueva vida, en nuestra nueva naturaleza en Dios, tome toda nuestra vida, todas áreas de nuestras vidas. Y a lo largo de nuestra existencia, de nuestro diario vivir en Dios, vamos siendo transformados, renovados, vamos a decir, regenerados en el Espíritu Santo. Por eso, amado, te invito a que en este tiempo, a la hora de decidir, siempre sea lo correcto, sea siempre estando en Dios. Un claro ejemplo que quiero darte de lo que es el gen, o sea, la genética de maldad dentro de unas personas. Por ejemplo, en Génesis 4, 23 y 24 encontramos un dicho, el cual habla que es el hijo de Caín. Y todos conocemos quién era Caín, ¿no? El primero que mató en la tierra y que mató a su hermano Abel. Y dice Génesis 4, 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Es tremendo, ¿no? Después dice: y 7 veces será vengado Caín, y Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Como vemos, como que la maldad crece cuando una persona no dispone su corazón al cambio. Entonces nosotros, para decidir tener un cambio fuerte, para manifestar un cambio interior fuerte, tenemos que ponernos completamente en las manos de Dios. Las personas pueden cambiar por sí mismas hasta cierto punto, sí, pero el patrón de conducta en lo profundo de su ser se va a manifestar tarde o temprano. Las malas costumbres están ahí y a veces no nos damos cuenta que está. Por eso necesitamos un cambio fuerte,
un cambio poderoso. En Gálatas 3, versículo 13, y yo agarré 4 versiones para compartir esto. Según la Biblia de las Américas, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga de un madero. En la versión Dios habla hoy dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere, colgado de un madero. La versión Reina Valera dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y en otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, si hay maldiciones todavía que se manifiestan en nuestras vidas, es porque todavía no se las hemos entregado a Cristo, porque Cristo ya murió por esas maldiciones en nosotros. Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Pero está en nosotros poder en este tiempo buscar tener una relación más íntima, más plena con Dios. No buscando solamente las bendiciones que Dios nos puede dar, sino entregándole nosotros a Dios lo que somos en esencia, reconociendo nuestras necesidades cotidianas, reconociendo que cada día necesitamos más de Dios, que cada día necesito cambios en mi vida, que hay patrones de conducta que no puedo yo vencer por mí mismo y necesito ponerla en la oración para que sea nuestro Señor quien haga la obra, porque Él ya pagó en la cruz por nosotros, ya nos redimió, y ya Él se hizo maldito para que tú y yo hoy seamos benditos. Entonces, ¿por qué siguen conductas o malas conductas en nuestras vidas? Simplemente porque nosotros no entendemos que en esta tierra estamos como forasteros. El versículo 3 dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Habita como forastero, o sea, alguien que está de paso, alguien que no pertenece a este lugar. ¿Por qué nos arraigamos? Porque yo soy de Matanza, no porque yo soy del AFE, no porque yo soy de acá, no porque yo soy de Argentina, yo soy porteño, yo soy esto, yo soy, no sé, de tal provincia o de tal país. Nosotros, a pesar de que estamos acá geográficamente, en el espíritu, nosotros somos de reino. Nosotros no nos pertenecemos más nosotros mismos ni a este mundo, porque el Señor mismo dijo: están en este mundo, pero no son de este mundo. Y eso tenemos que nosotros grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, entendiendo que en este mundo estamos de paso, cumpliendo una misión, cumpliendo un propósito y también viviendo esta vida en plenitud, en felicidad. Pero tenemos que entender que hay una eternidad que nos espera, una eternidad gloriosa con nuestro Dios. Entonces lo que vivimos en la tierra lo tenemos que vivir proyectado en el disfrute, no solamente de esta tierra, sino el disfrute que vamos a tener en la eternidad. Entonces te garantizo que muchos patrones de conductas en tu vida van a cambiar. Y que tu vida va a cambiar porque vas a entender que no sos de acá. Y al no ser de acá, tienes que manifestar lo que tú eres. Y nosotros somos ciudadanos del reino celestial, del reino de nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que manifestarnos en esta tierra como se manifestó Jesús cuando caminó sobre esta tierra. Ese es el modelo a seguir. Para eso yo tengo que reconocer mis miserias. Para eso yo tengo que reconocer. Y una cosa es importante, es no tener miedo para reconocer. Porque Dios te conoce tan bien, pero necesitas vos reconocerte delante de Dios. Reconocer tus deficiencias y pecados delante de Dios para que Él transforme tu vida. Dios quiere librarnos
de todo aquello que nos da miedo. Porque como dijimos anteriormente, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. En Génesis 26:9 sigue la escritura y dice: y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. El mismo rey de Abimelech se dio cuenta. Y le dice: hey, ¿por qué me mientes? Él dice: ¿por qué no has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces soltó este rey un decreto para que el miedo que había en Isaac se fuese. Dios es tan bueno con nosotros que Él mueve aún la voluntad de aquellos que lo aborrecen. O sea, Dios está contigo. Entonces no hay que mentir, no hay que tener miedo. Hay que decidir bien cada día. Dice el 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse poderoso, y tuvo hatos de oveja, hatos de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahora fíjate cómo Dios es fiel contigo y conmigo, como lo fue con Isaac, que a pesar de que Isaac falló, a pesar de que Isaac mintió, Dios seguía cumpliendo su voluntad en él. Y lo que Dios dijo que haría con él lo está cumpliendo, porque él lo prospera en medio de la hambruna, en medio del hambre, de la sequedad, en medio de la necesidad. Isaac era prosperado, y eso que había pecado, y eso que había mentido. Ahora, con esto no te quiero decir que podés pecar, que podés mentir, que Dios va a hacer la obra igual, sino quiero mostrarte la fidelidad de Dios. Por eso tenemos que actuar más que nunca bien, correctamente. Porque actuando correctamente, nosotros vamos a hacer que la gente vea testimonio en nuestras vidas. ¿Qué testimonio había en el rey Abimelech de Isaac? Si estaba, en vez de manifestar fe, estaba manifestando miedo, inseguridad. Y encima se estaba presentando como mentiroso. ¿Cómo te ve la gente hoy a ti? ¿Cómo me ve la gente a mí? ¿Cómo nos ve la gente hoy? ¿Será que Dios no se pueda conocer plenamente a través de nuestras vidas porque nuestra vida no refleja plenamente a Dios? ¿Será que no podemos nosotros en este tiempo manifestar a Dios porque tomamos malas decisiones? Entonces nuestros vecinos alrededor no nos creen. Saben que vamos a la iglesia, saben que creemos en Dios, pero no nos creen. Justo se paró el camión de basura a cargar la basura enfrente de casa. Así que disculpen el ruido. Pensá que cómo estás actuando hoy, ¿estás tomando la decisión correcta a pesar de que no estamos congregando? ¿Estás viviendo en plenitud de vida para que la gente pueda ver en ti a Cristo? La gente ve que estás en obediencia, cumpliendo con la cuarentena, cuidándote y cuidando a los que te rodean. O te da lo mismo y cancherea diciendo no pasa nada, como dicen muchos. Dios nos llama a la obediencia. ¿Qué decisiones vas a tomar de hoy en adelante? Porque Isaac, a pesar de sus errores y fallas, decidió quedarse donde Dios le dijo que se quedase. Y ahí fue prosperado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a quedarte en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a posicionarte constantemente en Cristo?
vivir en Cristo. Porque si es así, vas a empezar a hacer la obra de Cristo. Pero si no es así, el mundo te está absorbiendo, el mundo te está jalando, el mundo te está llevando de vuelta a que bajes a ese lugar. A veces bajar a Egipto no es geográfico. A veces bajar a Egipto es espiritual. Cuando en mi corazón y en mi mente yo digo voy a hacer esto y el otro sin consultar a Dios. Cuando decido vivir una vida así nomás, sin pensar, cuando hoy tenemos que pensar más que nunca en hacer lo correcto. ¿Cuánta gente escuchó usted o cuántas veces habrá dicho, mirá, no pensé lo que dije, no pensé lo que hice y mirá cómo me fue? Porque es importante, es muy importante que nosotros podamos tomar decisiones con seriedad, por más pequeña que parezca. Acordate que las pequeñas zorras dice que son las que destruyen el viñedo. Nuestras pequeñas acciones, nuestras pequeñas decisiones, que juntándolas todas se hacen grandes malas decisiones. Entonces hoy, en este tiempo donde no estamos congregando como estamos acostumbrados, tenemos que aferrarnos más que nada a la decisión correcta de ir a buscar a Dios todos los días en intimidad. Y cada mañana dándole gracias a Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Involucra a tu Dios en tu vida, porque Él te involucró en la salvación. Él te escogió para que seas salvo. Ahora te toca a vos tomar decisiones. Involucra a tu Dios en tu vida. Poné a Dios en prioridad en tu vida. Que Dios siempre sea el centro de tu vida. No pretendas que Cristo gire a tu alrededor. Ponlo en el centro de tu vida y tú gira alrededor de Cristo. Sé obediente y verás la mano de Dios. Isaac cometió un error, un patrón de conducta errónea como tuvo su padre, sí. Pero el Padre Celestial no cambió el destino profético de Isaac. Él le dijo que lo iba a bendecir y así lo hizo en aquel lugar. Fue tan grande la bendición que dice que lo expulsaron de ahí. Y donde iba Isaac había conflictos, porque así dice la Escritura, que salió de ahí y llegó a la Valle Gerar y ahí también encontró agua y ahí riñeron y después fue a otro lugar y encontró agua y ahí hubo conflictos aún mayores hasta que encontró un lugar donde nadie lo molestó y al cual él llamó Rehoboth, que significa lugar grande y espacioso. Que las decisiones que tomes en este tiempo, cada día, te lleven siempre a estar en las directivas divinas. Que las decisiones que tomes a cada momento sean las decisiones correctas en la sabiduría divina de Dios. Para que tú seas bendito y seas de bendición para otros. Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con todos sus hijos. Para eso es el tiempo de cortar con todo lo que es secular y mundanal. No te estoy hablando de hacerte religioso. No te estoy hablando de vestir de saco y corbata todo el tiempo y decir shalom, amén, gloria a Dios y todas esas cosas, porque a veces esas cosas están como ritos en la vida cristiana, pero dentro del corazón sigue abriendo inmundicia, maldad y sigue estando Egipto. Nomás que uno se reviste de religiosidad. Te estoy hablando de vivir una vida en Cristo. Te estoy hablando de querer cambiar nuestra forma de hablar y no tener un lenguaje vulgar y terrenal como tienen los jóvenes hoy, sino hablar correctamente. No te digo hablar como religioso, ni con palabras hebreas, ni griegas, ni mucho menos. Te estoy hablando de hablar como hablaría Cristo en esta tierra. Personas educadas, personas sinceras, personas que manifiestan amor, personas que transmiten confianza en sus palabras, personas que al hablar
hablan con autoridad, no porque se impongan, sino porque es la palabra que Dios pone en su boca para tocar los corazones de aquellos que están enfrente nuestro. Por eso te aliento en este tiempo a que tomes la mejor decisión en tu vida. Y esa decisión la vas a tomar cada día y en muchos distintos momentos del día. La decisión de trabajar y de vivir en la obediencia a Dios. Y quiero terminar diciéndote algo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con eso quiero terminar hoy. Que te lleves esta palabra. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y no con algunas bendiciones, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En qué lugares? En los lugares celestiales en Cristo. Este es el tiempo donde tenemos que elevarnos en el espíritu. Acordate que no es geográfico la cosa, es espiritual. Tenés que elevar tu vida y la vas a elevar en oración. La vas a elevar en comunión con tu Dios. Si no hay comunión con Dios, vas a vivir terrenalmente y aún lo que hay de Egipto en tu corazón va a crecer. Y eso te va a arrastrar a bajar a Egipto. Y nosotros no estamos para bajar, sino para subir, porque dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en los lugares altos. Y esos lugares celestiales están en Cristo. Y si tú estás en Cristo, entonces vas a disfrutar de todas esas bendiciones. Así que, amada iglesia, Dios te bendiga muchísimo en este tiempo. Que Dios colme de bendición, de sabiduría, de entendimiento tu vida, de revelación y de discernimiento para que tomes la decisión correcta todos los días de tu existencia. Porque tu bendición será mi bendición y mi bendición será tu bendición, porque somos hermanos, porque somos familia, porque somos el pueblo de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que en este tiempo, como siempre, cierro diciéndote, es el tiempo perfecto para manifestar y buscar a Dios. Este es tu tiempo, no lo desaproveche. Este es tu tiempo. Llama las cosas que no son. Muévete en fe, créele a Dios, porque si Él nos dijo, quedémonos en este lugar y habitemos como forasteros, porque Él estará con nosotros todos los días. Y así dijo el Señor Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que, amados, Dios les bendiga. Nos estaremos viendo el martes por este mismo medio. Te invito a que estés compartiendo la palabra con tus seres queridos, que estés compartiendo y el Evangelio de Jesucristo con otros, que comparta el pan de vida que es Cristo con aquellos de tus seres queridos. Dios te bendiga mucho, amada iglesia. Nos estamos viendo el martes, 20 horas. Bendiciones.